Hola Sagitario, bienvenido al Elías Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti, Sagi. Yo soy Sagi Ascendente y pues vamos a hacer tu horóscopo semanal. Vamos a ver cómo va a estar el dinero, la energía, el amor. eh, bueno, cómo se van a mover las cosas esta semana. Al final hay una meditación, una limpieza energética gratis que es solo dejar correr el video hasta el final. ¿Ok? Bueno, hoy el arcángel Ariel te dice lo siguiente: eres guiado hacia una mayor plenitud. Enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte, de realizar y de conectar acciones para tu mayor beneficio. Yo te guiaré hacia ese futuro de realización y de plenitud que tanto deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. ¡Wow! ¡Qué lindo! O sea, te están diciendo, enfócate en ser feliz que nosotros te vamos ayudando. ¿Ok? Entonces, pues te invito a que en este momento escribas en los comentarios lo siguiente: me muevo hacia mi felicidad. O puedes escribir hecho está, ¿ok? O puedes escribir también recibo ayuda. Porque cuando tú día a día comienzas a decretar todas estas cosas, créeme que cosas maravillosas suceden a tu alrededor, ¿ok? Entonces, un abrazo enorme, lo vas a escribir, lo vas a decretar para ti. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción está mi contacto. Bueno, te envío un abrazo enorme. Para esta primera parte, que es la energía, también te dicen fecunda al mundo con tu amor. Esta es una semana de colocarle amor a todo lo que tú pues hagas, colocarle amor a toda cosa que tú estés como realizando en estos días. Chakra que debes trabajar estos días, como estamos hablando de amor y de corazón, pues chakra número 4. ¿Cuál es este chakra corazón? Su color es verde, su elemento es aire. Entonces vamos a hacer rituales que tengan que ver con el elemento aire, también meditaciones con rayo verde, meditaciones para corazoncito. Me dice, si le metes corazón a las cosas que estás haciendo en esta semana, eso va a dar fruto, ¿sí? Y también me está diciendo, diles y recuérdales que las peticiones que hacen deben hacerlas como si ya lo tuvieran, ¿sí? Y hacerlas en secreto. Entonces, asume realmente que lo que tú estás pidiendo ya lo tienes. Busca acerca de la ley de asunción de Neville Goddard. Porque quieres tener una relación bonita, asume que ya la tienes. Sí, entonces es importante. También busca acerca de la ley de transmisión del pensamiento que está al final de este video. Te va a ayudar muchísimo. ¿Quieres transformar una relación? Me dice para algunos de ellos. Quieren transformar relaciones. Lo pueden hacer, pero deben creérselo. Veamos qué números de la suerte tienes para esta semana. Ok, números de la suerte. Ok, tenemos al número 40, número 6 y el número 49, ok. Veamos qué nos dicen los maestros ascendidos. Este oráculo es nuevito. Es un oráculo bien bonito, nuevo. Y te dice la carta del Maestro Jesús: perdonar. Estamos en una parte económica o laboral. Te está diciendo, estás en el camino de la luz, el amor y el perdón. La curación del Padre es posible en este momento. Mira que yo sé que hay gente que te la ha puesto de para arriba en el trabajo. Hay gente envidiosa, hay gente que te ha criticado, hay gente que te ha puesto trampa. Y tú, o sea, tú lo sabes. Porque incluso alguna de esta gente, pues tú le has ayudado. Y te duele porque luego te has dado cuenta de que ha sido gente súper desleal contigo. Pero tú sembraste buenas cosas, entonces perdona. Lo que ellos han hecho ha sido responsabilidad de lo que tienen en su corazón, no una respuesta a tu comportamiento, porque tú has hecho las cosas bien. La carta del caballo de bastos me habla acerca de que se aproximan viajes o reubicaciones laborales.
estás pensando en hacerlo porque quieres cambiar, o sea, tienes como expectativas de que las cosas cambien. Porque es que hay ambientes laborales que están bien pesados. Se escuchan cosas por ahí, es mi perro Loki. Pero, sí, o sea, te haría bien un cambio. Estás muy cansado, me dice este 9 de bastos. Estás cansado de, como de no sé, de ciertas personas en tu trabajo, en tus estudios. Y esta semana vas a tener que tomar una decisión para poder equilibrar eso. Parte de esas decisiones podría ser pedir otro turno, cambiar de turno de trabajo, pedir otro puesto diferente, un área diferente, cambiarte de ciudad, pero necesitas, o sea, yo siento que esta parte te está drenando. Busca alejarte de estas personas, de esta situación, pero también espiritualmente perdona y suelta, ¿sí? Porque podría ser algo que de verdad te esté como drenando. Esta carta me habla acerca de que si hablas con la persona que tiene el control, ¿sí? Esa persona realmente te va a comprender, ¿sí? Entonces, si quieres pedir como te digo, una reubicación, háblalo estos días porque realmente el universo va a conspirar para que este movimiento se dé y tú puedas salir de ese lugar o de ese ambiente tóxico. Bueno, vamos a pasar a tu parte sentimental. Y recuerda suscribirte ahí abajo a la derecha. Bueno, veamos qué nos dice. Dejarnos un like, un comentario. Tenemos 23 gatitos y 4 perritos. Los videos de ellos están en su respectiva lista. Para el amor, Gaia te dice lo siguiente: conexión a la tierra. Sea consciente del planeta, vuelve a la tierra, mantente en tierra. Creo que esto nos habla mucho de mantener el centro, de mantener la polaridad. Cuando vemos el elemento tierra, también nos habla de corazón, ¿sí? De Gaia, o sea, tierra es un planeta con una energía muy maternal. Y esto es energía muy femenina. Entonces me está hablando de esto, hay que corazón. Esta semana hay que pensar mucho en términos de relaciones con el corazón. Y no dejarnos sacar como de nuestras casillas, mantenernos en tierra. Bueno, veamos qué se podría estar viniendo esta semana. ¡Wow! Y acá te sale la suma sacerdotisa. De hecho son 2 cartas que te las voy a poner y vas a ver que se parecen mucho. Mira, hay una persona con quien el vínculo que ustedes tienen, miren que realmente se parecen mucho. La suma sacerdotisa y Gaia, ¿no? La conexión con esa persona es una conexión de vidas pasadas. Por eso es que sienten que pues son como como si ya se conocieran, como si tuvieran algo pendiente de otra encarnación, y pues sí. O sea, tu intuición, algunos de ustedes no se está equivocando. Sí se conocen de vidas pasadas. Sí realmente tienen como un vínculo bien fuerte ustedes. Y pues, miren, es un vínculo que ha trascendido la muerte. Aquí, esto me habla de que ustedes están cerrando un ciclo kármico, lecciones que quisieron, que se comprometieron a enseñarse el uno al otro en esta encarnación, ya las están aprendiendo y por ello pueden avanzar como a una nueva etapa. Tú quieres crear una relación bonita con él o con ella, pero las cosas han estado un poco difíciles porque aquí hay alguien que es muy orgulloso. Entonces están como en peleas o en conflictos, que es básicamente lo que nos representa este 5. Sin embargo, ustedes están destinados a ser y estaban destinados a encontrarse. Tú puedes crear esta realidad de que se deje el orgullo de lado y los conflictos de lado si aplicas las técnicas de manifestación. Claro está, siempre respetando el libre albedrío. Quédate hasta el final porque al final te va a aparecer lo de la ley de transmisión del pensamiento y va a ser súper bien que apliques psicomagia aquí. Entonces, sí, te preocupa mucho, o puede ser que a la otra persona le esté preocupando mucho el tema de una infidelidad
Pero más que de la infidelidad, el tema de que a la otra persona se le haya acabado el amor o de que el amor no sea correspondido. Entonces vamos a trabajar esta semana mucho psicomagia y también a tratar de demostrarle a la otra persona que el amor es de parte y parte. Y si eres tú quien está sintiendo esto, te invito a que hables de una manera clara con esta persona y que le digas que le sientes frío, distante. Y también antes de ello que hagas psicomagia y veas cómo esa persona realmente te trata de una manera amorosa, ¿ok? Es bien importante, esos ejercicios funcionan mucho. Pero sí, veo aquí conexiones que trascienden pues como la vida, como la materialidad. Pero es que aquí también hay alguien bien orgulloso y eso es lo que hace que el otro sienta como si estuviese queriendo solo. Vamos a ver qué nos dice el oráculo y qué signos y qué letras podría tener esta persona. Bueno, me dice toma el control de tu propia historia o narrativa. O sea, puedes escribir, es casi como una carta del mago. ¿Qué signos podría tener él o ella? Esta semana yo siento que es como la semana de que el uno al otro se den a entender que realmente les importan, o sea, que el amor es correspondido. Aquí estamos viendo un Piscis, un Libra, un Sagi, un Aries o un Capri, ¿ok? Y veamos qué letras podría tener el orgulloso o la orgullosa. Puede tener una A, una C, una G, una M o W o una N, ¿ok? Y pues recuerden quedarse al final a la meditación de limpieza. Es una limpieza gratis, solo dejar correr el video hasta el final, esos 3 minutos o 2 minutos. Y luego complementen su lectura con su ascendente. Si no le conoce, vayan a Piscis. Te quiero muchísimo, bendiciones. Universo, coloco la vida de la persona que escuchará hasta el final este video en tus manos. Coloco la vida de las personas que forman parte de su hogar, de su familia, que ama y que le aman también allí. Te pido que un rayo violeta en este momento atraviese el cuerpo espiritual de cada uno de ellos y también genere una burbuja alrededor de cada espacio donde se encuentren, limpiando, purificando cada pensamiento, idea, palabra o energía negativa que haya salido de ellos mismos o de otras personas. En este momento, quiero que visualices cómo esas personas que tú amas y tú se encuentran siendo limpiadas, siendo bañadas por esta luz de color violeta. Siente como todo lo negativo va abandonando tu ser y se va apoderando de ustedes mucha tranquilidad, mucha paz, mucha armonía, mucha luz. En este momento de color blanco y dorado comienza a salir desde tu corazón y recorre tus venas, tus nervios y llega a cada una de tus células. Yo decreto todas las bendiciones, todas las protecciones, llegan a todas y cada una de ellas. Decreto también que el amor infinito del universo se apodera de tu cuerpo, de tu vida, de tu mente, de tu espíritu, ayudándote no solo a sanar, sino también a limpiar memorias de esta y de vidas pasadas, ayudándote a obtener cada día un nivel superior para que puedas evolucionar y crecer espiritualmente. Bendigo tu camino
Bendigo el día, la tarde y la noche que vayas a estar viviendo. Bendigo cada sueño. Te decreto libre de toda atadura y decreto que tus pasos cada día te llevarán a alcanzar tus sueños. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está.